pues trabajando en algunas semanas, y se trata de un pago espiritual, y vamos a ver nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. En la Nueva Versión Internacional, 2 de Corintios 1, 3 y 4, dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Bueno, yo creo que todos aquí hemos de alguna manera experimentado eventos difíciles en nuestra vida, eventos dolorosos, tristes, complicados, pero lo que Dios nos dice es que no importa lo que fue, no importa lo que sucedió o cuándo sucedió. Eso que vivimos es para que Dios a nosotros nos anime a voltear esa página. De alguna manera nosotros volteamos esa página en ese momento. Y la volteamos porque, pues teníamos que seguir adelante. Algunas veces nosotros nos sobreponemos en nuestras propias fuerzas a seguir adelante, aunque no estemos con una actitud adecuada, pero el mismo impulso a tener que trabajar, a sacar adelante la casa, los hijos si ya los hay, el matrimonio, eso nos impulsa a seguir adelante. Pero muchas veces nosotros lo hacemos en nuestra fuerza, por nuestra experiencia. Sin embargo, Dios lo que quiere es que esos eventos que nosotros pasamos, esas situaciones complicadas o difíciles, Dios lo que quiere es que nosotros le demos vuelta a la página. Pero que le demos vuelta a la página con un sentido, no de decir, ¿sabes qué? Pues ya le di vuelta a la página, esto ya pasó y adelante, ¿no? Dios lo que quiere es que eso que nosotros vivimos, que eso que experimentamos, nosotros lo utilicemos, que nos pueda servir de ayuda. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos, en un momento determinado, ser ese apoyo, ser ese hombro, ser ese consuelo, ¿sí? Que nosotros a lo mejor no llegamos a tener, pero que siempre estuvo ahí, que era el Señor. Nosotros, de acuerdo con esta cita de 2 Corintios 1, 3, 4, dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Pero para qué? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y nosotros queremos centrar esta palabra precisamente en el motivo de nuestra reunión. O sea, nosotros los varones, cuando recibimos o le tratamos de sobresalir a una situación, de sobrevivir, muchas veces decimos, oye, sobrevivimos esta situación, que lo hacemos en nuestras fuerzas, pues tenemos ya una experiencia que tenemos que aprovechar. ¿Para qué? Para consolar a nuestra esposa o a nuestro cónyuge. Si la esposa fue la que pasó ese evento, ella ya está preparada para aprovechar esa experiencia. Esto no quiere decir tampoco que constantemente lo estemos recordando, ¿verdad? Oye, pues yo tuve un pleito con mi esposa y en el momento oportuno yo lo voy a sacar para que me sirva de ejemplo. No, sino que esos momentos de alguna manera pues ya los vivimos, ya pasaron, ya se quedaron ahí. Ya nosotros no necesitamos por qué traerlos, pero lo que sí necesitamos es que el consuelo que nosotros a lo mejor no recibimos en ese momento porque Dios no estaba con nosotros, lo traigamos y ahora sí, con la presencia del Señor, nosotros podamos ser ese consuelo para nuestros cónyuges, ¿sí? Ser ese consuelo. Uno muchas veces llega pues abatido, llega apaleado a la casa. Puede ser el esposo, puede ser la esposa. Y también la mayoría de las veces hay poca sensibilidad de ponerse en los zapatos del otro para ver qué es lo que sucedió. O sea, estamos nosotros a veces tan enrolados en nuestras propias actividades
que dejamos pasar por largo esos momentos. Y son momentos en donde uno pues necesita una palabra de aliento, uno necesita consuelo, uno necesita ese apoyo, pues a lo mejor ni siquiera para explicar todo lo que uno vivió, pero necesita uno comprensión. No que las cosas sigan en su ritmo normal, sino que se abra un espacio, un momento, precisamente para tratar de entender y tratar uno de, pues de soltar lo que trae. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a vivir nuestra vida. Oye, pues ¿cómo te fue? Pues no muy bien. Ay, pues qué lástima. Bueno, oye, fíjate que esto, lo otro, y seguimos con nuestra rutina. Y aquí lo que el Señor dice, que el Padre misericordioso y Dios de toda consolación, Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y yo, como decía al principio, todos hemos pasado momentos difíciles. Nosotros, Lupita y yo, los momentos más dolorosos que pasamos fue cuando nos peleábamos. Eran momentos muy tristes, momentos muy difíciles, momentos muy duros. Sufríamos, aunque nosotros tuviéramos, no, pues yo le gané, pero por dentro se estaba uno desbaratando. Y se daba uno la vuelta o se salía de la casa y estaba uno arrepintiéndose de lo que había dicho, de lo que había hecho. Pero no teníamos esa sensibilidad, no teníamos ese toque de parte del Señor que nos hiciera ver un poquito de vencer el orgullo y oye, pues perdóname, no, era el orgullo el que nos mantenía, pero así como navajitas. Y eran momentos muy tristes, muy difíciles para nosotros, eran momentos muy duros. Hoy, gracias a eso también, pues Dios nos ha enseñado muchas cosas. Y no porque lo estemos repitiendo, yo ya casi ni me acuerdo, 2, 3 apps que le di, ya ni me acuerdo, pero lo que sí es que Dios nos ha ayudado con todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros hoy sabemos, muchas veces entendemos lo que experimenta un matrimonio que está pasando por una situación difícil. Y no es fácil. No es fácil primero poderlo reconocer, no es fácil explayarse. Momentos dolorosos también que pasamos con situaciones de nuestros hijos. O sea, pero aquí dice que quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hay dolores tan intensos, tan grandes, que solamente porque uno está agarrado del Señor, uno puede salir adelante. Porque uno ya tiene esa esperanza de saber y de seguir adelante, porque es lo que Dios nos enseña. Que no hay cosa, nada que nos pueda detener, nada que nos pueda apartar ¿de quién? Del amor del Señor. Entonces, nosotros podemos ver con esta cita que nosotros debemos tomar ese consuelo, un consuelo que recibimos de parte del Señor. A lo mejor cuando nosotros pasamos esos momentos difíciles, pues no conocíamos al Señor. Pero ya después que conocimos al Señor, empezamos nosotros también a darnos cuenta de todo lo que tuvimos que ir desechando de nuestra propia vida. ¿Para qué? Para que el Señor fuera construyendo algo nuevo, algo diferente, algo donde pudiéramos nosotros podernos entender. Y entonces sí, ver lo que había sido nuestra vida en el pasado y entonces tratar ahora pues de no volver atrás. El origen, por ejemplo, de nuestras familias. O sea, no teníamos nosotros un ejemplo de una familia, vamos a decir, bueno, ya no digamos ni disfuncional, de una familia. O sea, familias completamente desbaratadas, donde lo que abundaba era el mal ejemplo. Lo que abundaba era pues la perversión, el abuso, las cosas prohibidas. Eran los ejemplos que uno tenía. Y los ejemplos que uno recibe son los ejemplos que uno trata de poner en su vida, porque es lo que uno conoce. Pero gracias a Dios, a un Dios misericordioso, como dice aquí, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre misericordioso. Gracias a ese Dios misericordioso, uno pudo salir adelante. Uno pudo darle vuelta a esa hoja, uno pudo desbaratar, quitarse todos esos malos ejemplos y empezar a vivir una vida diferente. Con errores, obviamente, porque no somos perfectos. Bueno, yo casi, pero mi esposa no, pero lo que sí es que
Dios quiere que nosotros, o quería que nosotros fuéramos algo diferente. ¿Por qué? Porque pues, la generación de abajo viene empujando. Y el ejemplo debemos ser nosotros. A pesar de nuestra edad, bueno, nosotros todavía tenemos que darle ejemplo a nuestros nietos. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros estemos trabajando siempre en eso, que reconozcamos de dónde nos sacó y que Él nos dio ese consuelo para que nosotros podamos también consolar primeramente a nuestro cónyuge. Muchas veces les digo, llega uno apaleado del trabajo, llega uno abatido, llega uno, bueno, casi derrotado, enfadado, o sea, con ganas de aventar todo. Y lo que uno espera, bueno, es de menos un poco de sensibilidad, un poco de comprensión. Y a veces pues no lo hay. Entonces, Dios quiere enseñarnos a que seamos, Él como nos da ese consuelo, dice, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Nosotros, cada momento que hemos vivido, momento difícil es porque hemos estado ahí. No son momentos que nos han platicado, son situaciones que nosotros hemos enfrentado. Lo hemos vivido, pero también por eso hemos sido sanados, porque lo hemos vivido y ahora con el Señor nosotros nos damos cuenta que todo lo que vivimos, Dios de alguna manera nos ha venido sanando, nos ha venido restaurando y por medio de eso, no solo nosotros es que hemos vivido esas experiencias, pues a veces no tan fáciles, sino que a través de eso nosotros hemos recibido una sanidad de parte del Señor. Y esto es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante. Es lo que nos ayuda, nos impulsa a ver que servimos a un Dios vivo y verdadero, a un Dios que verdaderamente nos escucha, a un Dios que todo lo puede, aunque nosotros veamos que no hay una puerta, no hay una salida a la situación que estemos viviendo. Dios todo lo sabe. Y Él todo lo puede también. Cuando nosotros nos sujetamos verdaderamente a su voluntad, nos metemos con Él, lo buscamos de todo corazón, Dios nos va a dar esa respuesta. Y nosotros vamos a recibir esa santidad, esa sanidad, vamos a recibir esa dirección. Nosotros venimos de otro lado, del lado opuesto de la calle. Hoy tenemos una nueva vida, una vida en Jesucristo. El Señor no desecha nada, nada. El Señor todo lo tiene en la mesa, todo lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque Él nos ama demasiado. Y Él lo que quiere es que nosotros también lo amemos, pues de la misma manera como Él nos ama. Que nosotros tengamos solamente ojos para Él. Y a través de ese amor, de esa relación que tenemos con Él, nosotros podemos estar conviviendo, podemos ser esos ejemplos que las generaciones que vienen atrás nos están siguiendo. Dios no desecha nada, Él siempre está trabajando en todo y a través de todo para su gloria. En Romanos 8:28 nos dice también en la Nueva Versión Internacional, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios no dice, este pasaje no dice que Dios esté sentado mirando y esperando a que las cosas sucedan. No dice eso el versículo. No dice que Él está sentado esperando a que las cosas sucedan. Dice que Dios trabaja. Y no solo en algunas cosas. Él trabaja en todas las cosas. Romanos 8:28. Él trabaja en todas las cosas. Dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios trabaja en todas las cosas, en todas las cosas. Y dice que todo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. En la Reina Valera dice que todo nos ayuda a bien. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo es parte de nuestro archivo, de nuestro propio archivo, en el que Dios quiere que nosotros estemos como cuando uno lleva, por ejemplo, en el caso de los abogados, en el caso de los contadores, en el caso de los ingenieros,
en el caso de los administradores, si uno requiere revisar algunas partidas de años anteriores, de ejercicios anteriores, pues tiene su archivo y lo revisa. Así Dios tiene un archivo de todo lo que nosotros hemos hecho, de todo lo que hemos dicho. Está el archivo. Nos va a llamar a cuentas en su momento. Pero todo lo que tenemos como archivo, Dios quiere que lo traigamos precisamente porque ya lo vivimos. Son cosas que ya pasaron y son cosas que nosotros debiéramos ya también quitar de nuestro corazón. Cuando conocimos al Señor, muchas cosas a lo mejor las teníamos ahí como un recuerdo amargo, como la espera de una venganza, de una revancha, de algo que nos sucedió. Pero en el Señor nos ha enseñado que todo eso tiene que ser desechado de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos libres. Y aquí, precisamente cuando uno, como esposo, como varón, ministra a su esposa en un momento de gran dificultad, de dolor o de pena, un nuevo estado de sanidad ocurre. No en la vida de la persona que está sufriendo, sino del que está ministrando. ¿Sí? ¿Sí me explico? Cuando uno está ministrando a su esposa, cuando uno está compartiendo, escuchando, o que la esposa esté escuchando al esposo, en ese momento uno está, aparte de que está operando un nuevo estado de sanidad en la vida de esa persona, también el que está ministrando, el que está apoyando, ayudando, también está viviendo su propia sanidad. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos cómo uno tiene que poner en práctica precisamente ese ejercicio de ministrar, de escuchar. Pero uno no puede ministrar si no tiene a Jesús en su corazón. Uno no puede ministrar si no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque la guía tiene que ser del Espíritu Santo. De otra manera, pues, sería una plática, sería a lo mejor una especie como de análisis psicológico, ¿verdad? Una terapia, ¿no? Vamos a darle una terapita para que entienda. Y Dios, cuando nos dice ministrar, la ministración es algo tan grande, tan profundo, que no se limita nada más a escuchar. Es escuchar, pero ya tiene uno la dirección del Espíritu Santo y uno puede entender las cosas de otra manera. Puede uno verdaderamente estar en los zapatos de la otra parte. Y es entonces cuando el Espíritu Santo dirige a que uno pueda orar, a que uno pueda dar un consejo que viene parte del Señor, y no que uno asuma una actitud pues de guerra, de pelea, de estar criticando. No, pues sí te pasó eso porque yo te lo he dicho. No te das cuenta de cómo vives, no te das cuenta de cómo manejas, no te das cuenta de cómo eres. Por eso estás sufriendo. Eso no es ministrar, eso es criticar, es juzgar, eso es atacar. Y además muchas veces lo hacemos hasta con una falta de respeto, con una irreverencia, que nos olvidamos que estamos ofendiendo a nuestra propia carne. El Señor ha dicho que somos una sola carne. Y a veces es como si le dijera, oye, mano, qué tonta eres, mano, qué bruta eres, mano. ¿Sí? Nosotros para ministrar necesitamos esa dirección. Pero Dios nos está preparando, nos está capacitando precisamente. Y me refiero tanto al esposo como a la esposa. El Señor nos prepara precisamente para entrar en ese tiempo de ministración en donde nosotros podemos escuchar, podemos entender, nos podemos poner en los zapatos del otro, pero lo más importante, podemos orar y tomar esa dirección de dar un consejo, de dar una palabra de ánimo, de dar a lo mejor consuelo, porque fue un momento triste o difícil. Muchas veces nosotros, pues nos pasa el día como la noche, dormidos, ni cuenta nos damos. Y nosotros necesitamos ser sensibles precisamente a esa necesidad. Por eso aquí cuando uno ministra, no solamente está haciendo el favor a la otra parte, sino que uno en esa ministración está recibiendo una sanidad a su propia vida. Uno está recibiendo ese favor de parte del Señor de ser restaurado y sanado en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos ministrando, generalmente estamos ministrando sobre cosas que ya vivimos.
Y no me refiero a que vivamos siempre lo mismo, pero ya pasó uno por un momento de un desaguisado, ya pasó uno por un momento de una discusión, ya pasó uno por un momento de una ofensa, ya pasó uno por un momento de un desagravio, ya pasó uno por un momento penoso, ¿sí? Y es cuando Dios ya a nosotros nos ha preparado porque ya entendemos. Y ahí es cuando tenemos que traer lo que vivimos, pero precisamente ¿para qué? Para entender que la otra parte necesita consuelo, necesita ese tiempo de sensibilidad para comprender lo que uno está pasando, lo que uno está viviendo. Y repito, no es que uno diga, no, pues yo soy bueno y yo la voy a escuchar. No, va más allá. Porque mientras uno está ministrando, uno está recibiendo también la sanidad de lo que pudiera quedar en el corazón de uno. Y Dios es tan maravilloso, es tan misericordioso, que esa sanidad que uno recibe, pues la está multiplicando por 2. ¿Sí? O sea, no es uno nada más solo el que se está restaurando. Al estar uno también trabajando en la otra parte, pues es uno el que se está sanando su propia carne. ¿Sí? Se está uno autosanando. Entonces, todo lo que nosotros hemos pasado no ha sido en vano. Todo lo que hemos pasado, momentos amargos, momentos difíciles, momentos duros, momentos dolorosos, todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, no ha sido en vano. ¿Por qué? Porque esto ahora nos ha dado a nosotros una esperanza que puede servir para que nosotros podamos consolar, para que nosotros podamos ministrar. Obviamente aquí la Biblia dice que ministremos a otras personas, pero principalmente el enfoque de nosotros, los que estamos casados, pues si nuestro círculo cercano, las personas que nos rodean y la primera persona que nos rodea, nuestro cónyuge, no está en la misma frecuencia en la que estamos nosotros, pues el matrimonio va a estar desequilibrado. Entonces nosotros tenemos que aprender precisamente a ministrar, debemos aprender a convivir, a poner en práctica todo lo que la Biblia nos enseña. ¿En dónde? En nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Vemos que esa esperanza que nosotros vamos formando, ¿por qué? Porque cuando escuchamos y ministramos y una persona se siente atendida, sobre todo, como les repito, por la dirección del Espíritu Santo, ya las cosas no son igual. Las cosas cambian de perspectiva, cambian en lo que uno siente, cambia la relación, todo entra a una nueva dimensión, a una dimensión que nos lleva precisamente a vivir de una manera distinta. Esto es lo que yo le llamo el pago espiritual, cuando uno se acuerda de lo que vivió, que no fue en vano. A veces decimos, no, pues yo pasé esto, pero no fue en vano. ¿Por qué? Porque ahí está en nuestro archivo, pero cuando Dios a nosotros nos pone precisamente a ministrar a nuestro cónyuge, Dios lo que está haciendo es restaurando esa parte de nuestra vida que a lo mejor quedó medio pendiente. Nos está redimiendo nuestro propio dolor. Yo en mis sueños jamás llegué a pensar, así en lo que nosotros íbamos a llegar a una etapa como la que estamos viviendo ahora. Jamás lo llegué a pensar. Nunca. Nunca. O sea, hubo una época en nuestra propia vida que nosotros pensamos que, pues, no sé, 1 año a lo mejor juntos, o 2 años, y continuamente discutíamos sobre eso. No, pues si no te gusta ya sabes dónde está la puerta. Y ¿sabes qué? Pues si no te vas tú, yo me voy. Y ¿sabes qué? Pues micha y micha de lo que tenemos, y cada quien. O sea, eran cosas muy tristes, muy difíciles y muy dolorosas también. Digo, por la mitad que me quedaba, ¿no? Porque, ¿no? Pero hoy nosotros nos damos cuenta, nunca nos imaginamos estar donde estamos hoy. ¿Por qué? Porque por la misericordia de Dios, que gracias a que lo conocimos, nuestra relación pudo cambiar. Hoy, pues, Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan misericordioso. Igual Dios es con cada uno de ustedes. La cosa es que nosotros verdaderamente tomemos ese compromiso de entregarle a Él nuestra vida, de querer vivir para Él, de querer hacer las cosas a través de Él, por medio de Él, que a veces no es fácil,
Pero una vez que uno está sujeto o trata de sujetarse al Señor, las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque entonces aprendemos que nuestra vida ha cambiado para siempre. Nuestra vida ya no puede volver a ser la misma vida de antes. Nuestra vida cambia y cambia para siempre. Cada uno de ustedes ha experimentado lo que Dios está haciendo en su propia vida. Y nuestra vida ya no vuelve a ser la misma. Ya es una vida diferente. ¿Por qué? Porque nuestra vida cambió por ese evento, por esa situación difícil, por ese momento doloroso, por ese momento triste. Esas cosas que en su momento para nosotros parecía que el mundo se nos acababa, que el mundo se nos venía encima, han servido para que hoy nosotros estemos en donde estamos. El Señor nos ha traído y nos sigue trayendo. Y Él lo único que busca que es que nosotros lo amemos así como Él nos ama. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos los que ofrecemos o podemos ofrecer esa ayuda precisamente a nuestros cónyuges. Muchas veces, bueno, pues, ¿qué era oye, tengo un problema? No, pues le voy a hablar a mi mamá, le voy a hablar a mi papá, le voy a hablar a mi hermano, a mi hermana, a mi amiga, a mi comadre, le voy a hablar a alguien, menos a mi esposo o a mi esposa. Y ahí está creando uno un caldo de cultivo muy peligroso. A veces no sabe uno ni con quién se está metiendo, cuando las cosas del matrimonio salen precisamente hacia otros lugares. No sabe uno de veras dónde se está metiendo. Y en lugar de solucionar o de encontrar ese consuelo en otro lado, lo único que uno encuentra son más salidas con perspectivas más negativas que lo que uno pudiera esperar. Entonces, el consuelo siempre debe estar entre el esposo y la esposa. Así como Dios, como dice la Escritura, Dios nos da ese consuelo a todas nuestras tribulaciones, no dice a una parte o a las tribulaciones de la esposa, no, a todas nuestras tribulaciones. ¿Y por qué? Porque somos los únicos que podemos inyectar esa esperanza, obviamente a través de Dios, pero nosotros somos los únicos que podemos inyectar esa esperanza. ¿Por qué? Porque todavía estamos aquí, porque todavía estamos de pie. ¿Y por qué? Porque los dos aún vivimos. Entonces, es maravilloso que nosotros, cuando podemos entender que nuestra esposa, nuestro esposo está pasando por un momento difícil, muchas veces uno quiere saber cómo sobrevivir a ese momento. Uno está buscando la forma de cómo sobrevivir, cómo vivir de nuevo, cómo encontrar esa esperanza. Y Dios nos da la clave. Dios nos da la clave. Dice que Él es el consuelo a todas nuestras tribulaciones. Pero obviamente Dios quiere que seamos nosotros los que lo estemos representando en ese momento y que nosotros seamos los que ministremos, que seamos los que apoyemos. Porque en la medida en que nosotros lo hacemos, nosotros también estamos siendo redimidos de ese dolor. Dios quiere que nosotros vivamos en unidad, vivamos en armonía, mostrando el amor que Dios nos tiene a nosotros. Y hay otra escritura para terminar, que viene en Isaías 55, capítulo 55, versículos 8 y 9. ¿Por qué Dios dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Porque Él quiere que nosotros, con el mismo consuelo que de Él recibimos, podamos nosotros consolar. La Biblia dice a todos los que sufren, pero nosotros debemos identificar primero cuál es la situación, cuál es la condición en la que se encuentra nuestro cónyuge. Es lo primero que debemos ser sensibles si nuestro cónyuge está sufriendo. ¿Por qué? Porque entonces somos esos instrumentos de parte del Señor para ofrecer ese consuelo. Isaías 55, 8, 9 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Aquí el Señor nos está diciendo también la soberanía que Él tiene sobre nosotros. Y si nosotros estamos precisamente viviendo para Él, guiados por Él, entendiendo lo que Él quiere para nosotros, nosotros estamos en esa búsqueda de esos pensamientos más altos, en búsqueda de esos caminos que nos llevan precisamente a la libertad.
Pero nosotros como cónyuges debemos ser sensibles precisamente a eso. Dios es soberano, Dios tiene el control de nuestra vida, Dios es el único proveedor y por eso nosotros debemos poner toda nuestra confianza en Él. Independientemente de todo lo que tengamos o lo que vivamos, nuestra confianza debe estar en Él. Dios quiere que nosotros podamos sentir ese amor, que podamos sentir ese consuelo para que nosotros también podamos ofrecer ese consuelo. Y ese consuelo se convierte en ¿qué? En una nueva esperanza. Una esperanza que viene de parte del Señor para que nuestro matrimonio sea verdaderamente fortalecido, que nuestro matrimonio entre en esa relación. Nosotros hemos pasado muchas cosas y la verdad nunca imaginamos que un día podíamos estar como hoy estamos. Unidos, conviviendo, tratando de aportar lo mejor que cada uno tiene. Y eso verdaderamente es algo maravilloso, es algo grandioso. A veces es difícil, pero también es parte de lo mismo el que no estemos de acuerdo con todo. Pero es parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios también quiere que haya debate, que haya un intercambio, una retroalimentación, y no como borregos, ¿verdad? Oye, pues hoy vamos a hacer esto, sí lo vamos a hacer. Oye, no, espérate. ¿Por qué? Pero ya nuestro diálogo ya no son como los diálogos de antes. Hoy nuestros diálogos son diálogos de personas, no como los diálogos de borrachos o como los diálogos de enemigos. Hoy nuestros diálogos entran en otra dimensión. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho un jefe que le decía, ¿y usted? Él era pues mucho mayor y él se murió precisamente en una junta de trabajo. Pero yo le decía, se llamaba don Pedro, ¿y usted qué es lo que más anhela ahorita? Me dice, pues yo, mira, yo lo que quiero es seguir trabajando. Y le digo, ¿por qué? Me dice, yo no quiero ser del club de los jubilados, del club del honeydew. ¿Sí? El cariño, haz esto, cariño, haz esto otro, cariño, haz esto, ¿no? Entonces, es diferente cuando verdaderamente hay una actividad que hacer. O sea, cuando uno termina una etapa de su vida y no hay una consecuencia, no hay algo que continuar, pues la verdad se convierte uno en un honeydew, ¿no? Cariño es esto, cariño es otro, recoge la basura, pásame la escoba, ¿no? Un tío mío, ahí en Guaymas, mi tío Jorge, me decía, él ya estaba muy grande también, era médico, y yo le decía, oye tío, ¿y hasta cuándo vas a trabajar? Y me decía, mira Saúl, yo voy a trabajar hasta morirme. Dice, yo no me quiero pelear por el control con tu tía Victoria. Y le digo, ¿por el control de la familia? No, por el control de la televisión. Me dice, no, o sea, no. Entonces, nosotros tenemos que, precisamente Dios nos llama a seguir trabajando en su obra. Y es algo que verdaderamente no puede uno terminar de valorar aquí en esta tierra. Es algo tan maravilloso, tan grande, que nos deja tanto alimento, no solamente espiritual, sino también en lo natural, que Dios está trabajando en la vida de todos y cada uno de nosotros. Por eso, si Él, que es el Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, nosotros tenemos que asumir esa representación para consolar a nuestro cónyuge en esos momentos en los que se necesita sensibilidad para entender, para comprender. Y nuestra relación va a mejorar de una manera que ni nos imaginamos. Además, pues como dice Romanos 8:28, el Señor todo, absolutamente todo, dice que dispone todas las cosas. Él siempre está trabajando. El versículo no dice que Él está esperando a que las cosas sucedan. Dios siempre está trabajando. Él nos pone el ejemplo de estar siempre atento, alerta. Y nosotros igual debemos estar alertas, atentos a lo que necesita nuestro cónyuge. ¿Sí? Entonces, esta palabra es que nosotros tengamos ese discernimiento de saber en qué momento tenemos nosotros que entrar precisamente en esa etapa de ministrar, en esa etapa de consolar, en esa etapa de animar, de exhortar.
porque Dios es lo que hace con nosotros y tenemos nosotros que ponerlo por obra. Vamos a orar.